Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, qué lindo es volver a encontrarnos, qué lindo es reencontrarnos con todos ustedes desde Radio Fe Latina para retomar estos nuestros encuentros semanales, interrumpidos por esas cosas que les pasan, que nos pasan a los seres humanos, algunos temitas de salud ya restablecidos, algunos contratiempos que solemos tener en el camino que simplemente nos detienen en nuestro caminar, pero no detienen nuestros pasos, no detienen nuestro avanzar en el camino de lo que definitivamente es lo más importante, la palabra del Señor. Justamente estamos retomando en este tiempo de gracia, en este tiempo de preparación a la Pascua, en esta Cuaresma que cada uno tiene la posibilidad de vivir desde su interior intensamente para llegar al momento de la Pascua en plena comunión y con la mirada puesta en el encuentro con aquel que le da razón a la existencia, a nuestra existencia como creyentes, que le da la razón de ser a nuestra vida, como lo es el encuentro con Jesús resucitado. Esta Cuaresma, precisamente, la podemos utilizar, sirve de alguna manera, si se pudiera utilizar el término de servir, aunque nuestra vida, precisamente, y más allá del juego de palabras, es un verdadero servicio para con el otro, para con los otros, sirve para preparar el camino, de la misma manera que Juan Bautista allanaba los senderos y preparaba el camino para la venida de Jesús. Esta Cuaresma nos prepara para el encuentro con ese Jesús vivo, con ese Jesús que traerá vida, vida plena, vida en abundancia desde la resurrección. Un gusto entonces, luego de esta pausa que se hizo un tanto larga, se hizo desear este encuentro, se hizo desear el reencuentro, pero al cabo el mismo ha llegado. Ha llegado y nos encontraremos en este cuarto domingo de Cuaresma, 19 de marzo de este año 2023. Y en la semana tendremos presente el lunes 20, este año un día a posterior de lo que se suele celebrar el 19, nada más y nada menos que a San José. El martes 21 tendremos presente a Santa María Francisca de las Cinco Llagas. El miércoles 22 de marzo a San Nicolás Owen. El jueves 23 a San José Benito Oriol. El viernes 24 a San Oscar Romero. Y finalizaremos esta semana teniendo presente nada más y nada menos que la Anunciación del Señor. Antes de esta pausa, decíamos más o menos estas palabras, más allá de evocarlos, más allá de tenerlos presentes en el santoral. Es importante recrear la vida de santidad, el camino de la santidad, cada cual en sus tiempos, cada cual con sus carismas, con sus formas, porque es un camino que no les pertenece con exclusividad a ellos, sino que estamos todos y cada uno de nosotros también llamados a la santidad. Radio Fe Latina entonces nos está haciendo encontrar con tantos hermanos, con tantas hermanas, con tantos amigos, con tantas amigas que nos estuvieron esperando y ya venían
escuchándonos y venían esperándonos y venían apoyándonos con sus mensajes, con su presencia, con su aliento antes de esta pausa a lo largo de cada semana. Radio Fe Latina, entonces, a la luz de la palabra, nos reencontramos en este cuarto domingo de Cuaresma, 19 de marzo de este año 2023, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche y cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No respondían otros: es uno que se le parece. Y él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. Y que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado, cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejante signo? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconocía a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre les respondió: esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad.
Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo había echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó: he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este cuarto domingo de Cuaresma, 19 de marzo de este año 2023. Sobre este texto va a ser los comentarios, las reflexiones, las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, entusiastas, que ya nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, luego de esta pausa, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Va muy bien, Fabián, y ahora mejor, siempre que nos acercamos a la mesa de la palabra, esta palabra que nos ilumina, que nos edifica, que nos hace crecer, que nos reúne, que finalmente hace de este grupo que participa en la consideración semanal de estas lecturas que son tan necesarias, tan edificantes para el cuerpo de Cristo, también nos hace sentir realmente mejor. Nos hace sentir bien, verdaderamente bien. Fíjate en este caso, larga la lectura de hoy, Fabián. Muy completo el relato, sin duda. El ciego de nacimiento. Está en el camino. Se lo ve, lo conocen. ¿Cuál es la inquietud que provoca en todos aquellos que ven al ciego? ¿Por qué ciego? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? ¿Por qué está en esta situación? Era una creencia, una tradición que abundaba entre los judíos, y pensar que sí, que aquella persona que tenía de suyo un problema, como podía ser un problema serio, la ceguera, la parálisis, la mudez, la sordera, etc., es porque realmente estaba pagando alguna falta grave en orden a algún pecado que había cometido él o sus antepasados. Pero la respuesta de Jesús no está de acuerdo con esa manera de pensar. Y fíjate vos, ni este pecó ni sus padres. Está así ¿para qué? ¿Para qué? No porque, para que se manifieste en él la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Y estamos todos en esta condición cuando venimos a este mundo, Fabián. Y estamos, sabemos, depositarios de una herencia que no es la de la vida plena, porque realmente en nosotros la herencia primera que hemos recibido es la herencia adámica, una herencia de muerte en orden a la desobediencia de aquel que creyó más al testimonio del padre de la mentira que la verdad de Dios, la verdad inicial, que es la verdad para la vida, la justicia, la bondad y finalmente la belleza de la felicidad en plenitud. Está así para que se manifieste en él la gloria de Dios. ¿Y quién va a manifestar en el ciego la gloria de Dios? Y en todos aquellos que están en similares condiciones, los cuales se acercan y a los cuales se acerca
la mano todopoderosa de aquel que nos ama, de aquel que nos crea a imagen y semejanza suya. Ahí está Jesús, obrando sobre el ciego. Dos elementos simbólicos. Fíjate, el barro y la saliva, ¿no es cierto? El barro, el hombre del barro, el Adán, el que permanece en el polvo, el que está destinado al polvo si no sale de esa situación. Y la palabra de Dios que llega a él. Ahora sí, ahora viene a quitarlo de ese destino de polvo, alimento de la serpiente. La saliva y el barro, y hace con él un ungüento el Señor y unta los ojos del ciego. Pero no está hecha todavía la sanación, no está hecha la curación. Hay un paso más que dar, hay un paso que le indica el Señor. Ve a la fuente de Siloé, las aguas salvíficas de Siloé. Lávate y ven, retorna. Así lo hizo el ciego. Y cuando volvió ya veía plenamente, habíase recuperado la visión de aquel que nació ciego. El enviado, la fuente, las aguas de Siloé. Recordemos una tradición que existía entre los judíos. En las aguas salvíficas de la fuente de Siloé se decía que un ángel bajaba anualmente, revolvía las aguas, y el primero que ingresara en las mismas era curado de la afección que padecía. Bueno, por eso se reunían siempre frente a la fuente de Siloé. Pero en este caso el envío de Jesús es más poderoso. Porque el lavaje con esas aguas, que significa enviado, fíjate vos, es justamente la integración a todo aquello que Jesús va a hacer en nosotros. Es lavarse en las aguas salvíficas del que viene a salvarnos a todos. Es lavarse en las aguas del enviado. Es vivir la vida que vive Cristo en nosotros. Es vivir una vida nueva, una vida santa, una vida en armonía con lo que hace el Señor. Saliva y barro, palabra para el hombre del polvo, palabra que lo quita de la situación de muerte, que lo quita de la ceguera esa que padece. Palabra que se consuma en él cuando obra esa palabra, cuando se lava en las aguas de Siloé, cuando se lava en las aguas del enviado, y cuando finalmente es lo que el Señor hace. Lo que hace es el que va a dar ahora testimonio, y lo va a dar acabadamente, frente a la pregunta numerosa de todos aquellos que ya lo conocían, el pueblo que sabían que era ciego, que había nacido ciego, y que ahora veía, y que le preguntaban cómo había sido, quién lo había curado. Y a todos, con la misma claridad relata el episodio. Ha sido testigo inmediato, testigo de una experiencia única con el Señor. Ha sido fruto de la operación de Dios en Cristo Jesús en él y ha recuperado la vista. Y ha recuperado la vista y ha recuperado la vida. Y ha recuperado el ser, por lo cual va a pasar a ser lo que Dios hace. Y sus palabras son simples y sus respuestas son directas. Un hombre llamado Jesús tomó barro, untó con saliva, me untó los ojos, me envió a Siloé y ahora veo. Y claramente fue así. Claro, desde el punto de vista del uso sabio de los símbolos que tenemos que hacer y que utilizar, que están propuestos por la sabiduría de Dios, están propuestos por el misterio de la vida revelado ahora a los santos del Señor por el Espíritu que el Señor nos envía. Ahora las respuestas nuestras son claras y los símbolos aparecen ya como elementos gravitantes y como elementos de la plenitud de vida en nosotros que nos recupera para esa plenitud y nos hace protagonistas de esa plenitud. Un Señor llamado Jesús lo hizo. Y esta es la respuesta que da el ciego.
Y llega a oído de los fariseos, por supuesto, recordemos, los fariseos, como de costumbre, vamos a decirlos a estos religiosos profesionales, como diría el padre Castellani, y lo dijimos en más de una oportunidad, estos que llamaríamos hoy católicos de letrerito, aquellos sí que dicen muy bien, pero no hacen lo que dicen. Aquellos que se llenan la boca hablando grandes palabras o a lo mejor pronunciando grandes y graves discursos teológicos, pero no está en ellos el obrar el bien, no está en ellos el amor al prójimo, el amor al otro. Por sobre todas las cosas no está en ellos el amor a Dios, y si no está el amor a Dios no está el conocimiento de Dios. No conocen al que dicen amar y servir. Se guían por sus propias aspiraciones egoicas. Odian a Jesús. ¿Advierten algo en Jesús? ¿Han oído hablar de Jesús? Sí, claro. La fama del Mesías ha ido trascendiendo. Se comentan los signos, los prodigios, los milagros que hace este Jesús de Nazaret. Este que para ellos no es nadie. Este que no es un religioso profesional. Este del cual no tienen mayores noticias. Este que es el carpintero de Nazaret, el hijo del carpintero, pero que realiza grandes cosas. Y lo llaman también al ciego. Y claro, ahí viene precisamente la intención malsana, torcida de todos aquellos que lo buscan a Jesús. Uno diría, lo buscamos al Señor, si buscamos al autor de la vida para recuperar la vida que solamente está en Él y Él nos puede dar esa vida, nuestra búsqueda tiende precisamente a aquello que Dios impulsa por su Espíritu en nosotros. Pero esto lo buscan a Jesús para otra cosa. Lo buscan porque no lo aman, porque lo odian, porque le tienen envidia, porque les molesta la simpatía del pueblo hacia alguien que está mostrando delante del pueblo y de todos aquellos que se le acercan el poder de Dios que lo habita, la palabra santa y sana, sabia, que sale de sus labios. Y claro, entonces lo llaman al ciego y le preguntan, ¿quién te curó? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué contesta el ciego? Y contesta con la verdad, con las cosas como acontecieron. Le dice lo mismo que testimonio a todos, porque en su boca cabe la verdad y la necesidad de proclamar una verdad que es necesaria para la claridad en todos los que escuchan. Y las objeciones de los hipócritas fariseos van a ser siempre las mismas. No puede ser un hombre de Dios cuando te ha curado el sábado. Claro, fue un día sábado en el cual el Señor abrió la vista del ciego. Primera objeción, fíjense, frenados en una letra que no entienden. No entienden el sentido de la letra, el contenido espiritual que tiene todo aquello que nos presenta Dios a través de una ley que es justa, sabia y buena, porque la ley es de Dios. Sí, a través de Moisés fue entregada a un pueblo, pero el autor de la ley es Dios. Y es justa, sí, es justa. Y justifica, claro, en tanto en cuanto sea cumplida, desde la fe que nos justifica delante del autor. Es sabia, claro, tiene que ser entendida a la luz de la sabiduría eterna, la sabiduría oculta desde los tiempos y edades, y que ahora, en el tiempo de la luz, es revelada a los santos del Señor. Y es buena, claro que es buena, porque Dios vio que es bueno, y lo que Dios juzga como bueno es definitivamente bueno. Y tal es la ley, cuando se la cumple verdaderamente, y se la cumple verdaderamente cuando se entiende la ley, cuando se entiende su cumplimiento, su sentido verdaderamente espiritual y superior. Ahí es cuando se la cumple, como le hace Jesús. No ha venido a quitar la ley, no vino a sustituir una ley por otra. Vino a dar cumplimiento a una ley y en el sentido que esa ley tiene. Y que si queremos sintetizarla, por así decirlo, a los efectos de esta conversación que estamos manteniendo, Fabián, en los dos primeros mandamientos,
Ahí está lo que siempre nos dice el Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas. El misterio del amor. El misterio del amor no consiste en que hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Siempre primerea el Dios del amor. El que nos ama y deposita ese amor en nosotros, para que con ese amor amemos a nuestro prójimo. El mandamiento segundo semejante al primero, amar al prójimo como a uno mismo, amarnos entre nosotros como nos amó el Señor. Que prevalezca y permanezca y preceda toda nuestra acción en este mundo el amor de Dios. El amor de Dios es vida. El amor de Dios va a ser en el ciego aquello que hizo, manifestar en él la gloria de Dios. La gloria a la cual está destinado Él y todos aquellos que como Él se entregan en las manos de aquel que hace todo en todos, que recupera la vida y para eso vino, para recuperar la vida. La gracia de Dios, porque la vida es un don, es un regalo que Dios nos hace. No somos meritorios para recibir esa vida, pero la gracia, el amor de Dios se deposita en nosotros. Y volvemos entonces a ser depositarios precisamente de ese tesoro inefable, que es la posesión de una vida y de una vida que finalmente será una vida gloriosa, en plenitud de la libertad gloriosa de aquellos que somos los hijos de Dios. De eso es testigo el ciego, de eso da testimonio delante de los fariseos. Por supuesto que no le creen, que quieren no creerle, que le ponen objeciones, que le dicen que no puede ser un hombre de Dios porque obra en el sábado. Otra vez la tontería de los fariseos, el odio de los fariseos. Y frente a la insistencia del ciego y al testimonio del ciego, que fíjense, está sin duda como contenido esencial que tiene en ese testimonio una lógica que tenemos que apreciar como tal. Uno diría muy humana lógica, sí, desde ya que también lo es, en la cual está explicando por qué considera que es un profeta. ¿Qué es lo que sabe el ciego? Mire, muy concretamente, que él antes no veía y ahora ve. ¿Lo consideras un profeta? Le pregunta, es un profeta desde ya, es un santo de Dios, es un varón de Dios. Sí, yendo más allá y yendo a la verdad definitiva, es Dios mismo entre nosotros. Es la mano de Dios que obró como siempre obra. Y el resultado de la obra de la mano de Dios es la vida y la vida gloriosa. Y en el ciego la recuperación de la vista. Ahora ve y puede seguir aquel que lo precede en el camino nuevo y vivo que lo va a conducir a la plenitud de una nueva vida, de una única vida, que es la vida en gloria, la vida aquella que ha hecho el Señor y que hace para siempre, en todos aquellos que son dignos de ser partícipes de esa vida. Como no lo son estos fariseos hipócritas, que finalmente, como nos relata aquí, recién lo termina de leer Fabián, este evangelio de Juan, lo expulsan de la sinagoga. Inclusive más allá, fíjense, estos fariseos hasta consultaron a los padres, buscando una complicidad en ellos también, ¿no es cierto? No, sí, sabemos que es ciego de nacimiento, pero a ver cómo lo hizo. Y no, ella es grande, ya puede contestar él. Lo remiten al ciego, que esté a cargo de toda la responsabilidad de aquello que está afirmando delante de los fariseos, que buscan entrampar siempre a aquellos testigos de las bondades que hace Dios. Pareciera haber una cierta complicidad, ¿no es cierto?, inclusive de los padres del ciego con estos fariseos. Sí, que finalmente lo expulsan de la sinagoga. Lo expulsan de la sinagoga y aparece Jesús. Fíjense que el ciego había vuelto ya de las aguas de Siloé y veía, pero todavía no aparecía Jesús.
y ahora aparece el Señor. Y ahora lo va a ver al Señor. Y ahí el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? ¿Quién es para que lo vea y crea en Él? Soy yo. Y ahí se postra el ciego y adora al Señor. Su reconocimiento es inmediato. Su reconocimiento es pleno, cabal y total. Ahí ve reflejada en aquel que lo está mirando la propia imagen. Está viendo al que lo ve. Fíjese, así como nosotros, los cristianos, tenemos siempre la esperanza grande en el cumplimiento de aquello para lo cual estamos transitando este camino nuevo y vivo en este mundo, de que cuando acabemos el mismo y cuando sea cumplida en nosotros la semejanza que va a obrar el Señor, si nos mantenemos fieles y firmes en ese camino, lo veremos entonces sí, lo veremos cara a cara. Lo veremos como Él nos ve, lo veremos como Él es, lo veremos como somos nosotros. Verdaderamente el fruto del trabajo de Dios. Semejanza cumplida, imagen y semejanza de aquel que nos hace de tal manera. Es lo que está viendo finalmente el ciego. Ha recuperado la vista, ha seguido los pasos que le indicó el Señor. Ha visto al Señor. Ha dado testimonio. Y ahí está, adorando, glorificando al Señor de la gloria. Claro, hay fariseos que todavía permanecen ahí y escuchan estas últimas palabras. Claro, fíjense estas últimas palabras del Señor. Él ha venido para establecer un juicio. Sí, ¿en qué consistiría ese juicio? A ver, dicho de modos diversos, ¿no? Para aquellos que dicen, vemos y mienten, sean cegados. Y aquellos que reconocen la ceguera que tienen y quieran verdaderamente ver, y ver verdaderamente es ver cómo el Señor nos muestra la realidad, la vida que es la mayor realidad. Para los que sean ciegos, vean. Y estos fariseos decían, vemos. Y sabemos que de qué manera miraban y veían. ¿Cómo miraban? Miraban con los ojos del corazón, miraban con los ojos de la fe, con los ojos de la piedad, con los ojos del amor de Dios. El corazón, el centro viviente del alma, estaba habitado en ellos por la mirada de aquel que les comunica la visión de la realidad, de la plena realidad que es la vida que los comunica. O estaban frenados en esa visión ególatra, en esa visión apariencial, desde la cual juzgaban siempre, lo hacían conforme a apariencias, pronunciaban grandes discursos, sí, sin duda, pero no obraban lo que decían. Entonces en ellos no había el testimonio vivo de la vida, que habita en aquel que verdaderamente obra lo que la palabra dice. Jesús los veía con claridad. Veía en ellos la falta de la misericordia, la falta de la bondad. Lo que veía claramente en ellos, en que eran ciegos, y decían que veían. Veían, juzgaban conforme a apariencias, que surgían de un yo egoico que quería las cosas a la medida de un deseo de poder egoísta y falto absolutamente de amor al prójimo. Para esto es el juicio sano del Señor, para que los que reconozcan que son ciegos vean, y para que aquellos que dicen vemos y no ven sean finalmente dejados en la situación en la que dicen estar y ver. Es muy clarito el mensaje, hermanos. El Señor vino a curarnos de una ceguera
que no está causada por el pecado en nosotros, que es aquello para lo cual Dios viene a manifestar su gloria, para que seamos finalmente lo que todavía no somos y que seamos lo que Él hace, una verdadera imagen y semejanza suya. Muy bien, primer segmento de este encuentro, de este reencuentro a la luz de la palabra, 19 de marzo de este año 2023. Hoy correspondería por calendario la celebración de San José, que va a pasar para este lunes 20. Tengamos presente entonces a lo largo de esta semana a San José, el Padre de Jesús, y en este momento, en este cuarto domingo de Cuaresma, 19 de marzo, a la luz de la palabra. Luego de la pausa, las consideraciones generosas, entusiastas del señor Miguel Carreras, pero también forma parte de esta historia y una parte muy importante, Silvia Patricia en la operación técnica, la musicalización. Le damos un descanso a Miguel, trabaja Silvia Patricia y nos trae esta interpretación del ciego de nacimiento. El Señor me puso lodo sobre los ojos, yo fui a lavarme y ahora veo y creo en Dios. El Señor me puso lodo sobre los ojos, yo fui a lavarme y ahora veo y creo en Dios. El Señor hizo lodo con saliva, se lo puso en los ojos al ciego, le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé. El Señor me puso lodo sobre los ojos, yo fui a lavarme y ahora veo y creo en Dios. Los judíos no creyeron que aquel hombre hubiera recobrado la vista. Preguntaron a sus padres: ¿cómo es que ahora ve? El Señor me puso lodo sobre los ojos, yo fui a lavarme y ahora veo y creo en Dios. El Señor dijo: he venido a este mundo para hacer oír a los sordos, para hacer hablar a quien es mudo. El Señor me puso lodo sobre los ojos, yo fui a lavarme y ahora veo y creo en Dios. El Señor nos invita a creer en Él. Él es el Hijo del Hombre. Digamos como el ciego: Señor, yo creo en ti. El Señor me puso lodo sobre los ojos, yo fui a lavarme y ahora veo y creo en Dios. Muy bien, la pausa musical, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas.
la música que, como de costumbre, con el buen gusto que la caracteriza, nos ha permitido escuchar Silvia Patricia, El ciego de nacimiento. Programa de reencuentro con todos ustedes a la luz de la palabra de Radio Fe Latina, cuarto domingo de Cuaresma, 19 de marzo de este año 2023, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41, es todo un capítulo, de modo tal que se imaginan que en una hora radial las reflexiones que se pudieran hacer son aproximaciones, está como para tenerlo presente a lo largo de toda la semana, pero el entusiasmo del señor Miguel Carreras, la sustancia, su sabiduría, nos permite hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones de por sí muy valederas. A ver, ¿cómo entendemos, Miguel, esto que figura al comienzo del texto de Juan? Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. A ver, curar de la ceguera es una obra de Dios, devolverle la vista a un no vidente, a un ciego, es una obra de Dios, apunta hacia allí, o podemos pensar en otras variables, Miguel. Mira, de suyo ya, digamos, una persona ciega tiene una carencia, una discapacidad muy importante, que la limita fuertemente. Devolverle la vista, recuperarle la vista ya de suyo, y en el plano, digamos, orgánico, biológico, sin duda es una hazaña. Bueno, es un bien superior, pero estamos yendo siempre más allá. Cuando nosotros hablamos y consideramos a propósito de la palabra y de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos está mostrando que sí, este hombre era ciego de nacimiento, sin duda, se opera en él la curación por obra del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero va más allá todavía. Recupera una visión nueva. Recupera una visión. Fíjate, hay dos lecturas, Fabián, que acompañan este Evangelio del cuarto domingo cuaresmal, la del Antiguo Testamento, el libro de Samuel, y hay una muy hermosa que después te invito a leerla si tenés tiempo, Fabián, que es el capítulo 5 de la carta a los Efesios, también para este domingo, y que ha merecido siempre el elogio, el entusiasmo de muchas personas que son habituales escuchas de estos programas y las cuales mandan saludos. Liliana Domínguez te manda saludos, precisamente Gabriela Lee, Zoila Villegas. Siempre presente, más allá de esta pausa inesperada, siempre está presente en nuestro recordatorio. Sin duda, sí. Ya permanentemente con un grupo de hermanos siguen permanentemente estas reflexiones que nos permiten crecer, nada más y nada menos que en la vida de fe que haces semanalmente, Miguel. Y sin duda que es así, Fabián. Y ahí entonces está propuesta por la palabra, eleva la mirada al Señor, que podamos ver con los ojos del corazón. Viste, hay algunos pasajes, varios, donde se nos dice, el Señor lo miró y lo vio. Lo miró, sí, lo vio sin duda, sí, pero no ve solamente la imagen inmediata, física, como vemos en la vida cotidiana, ve más allá, ve el núcleo, ve el ser, ve el corazón esencial, el centro del alma. Ahí mira el Señor, y ahí ve la fe, y ahí ve realmente si la persona está conectada con la vida que le está ofreciendo, que le está comunicando ya en ese momento y a partir de esa mirada. Y esa mirada es la que va recuperando el ciego de la parábola. El ciego no de la parábola, porque no es una parábola, es un hecho concreto. Pero tenemos que respetar siempre el lenguaje en que ha sido narrado, y es un lenguaje propio del Espíritu Santo. Entonces la intencionalidad de la lección que nos suministra es la intencionalidad de Dios, que va siempre al núcleo. Y el núcleo de la cosa es la vida en plenitud, la vida hacia la cual vamos nosotros, hacia la cual nos lleva la palabra y nos lleva a través de todas estas lecciones
y de todos estos evangelios que vamos considerando semanalmente. Por eso, la mirada del ciego ya es una mirada plena ahora. Se lavó en las aguas de Siloé y volvió viendo. Ahora ya ve. Ahora ve. Ve como ve el Señor. Ve como lo ve el Señor a él. Ve cara a cara. Puede reconocer a aquel que lo curó. Y su reconocimiento es inmediato. ¿Qué hace? Se postra, adora. Adorar y glorifica al Señor de la vida, aquel que le ha devuelto el tesoro mejor que precisaba, y que es definitivo, porque es para siempre. Como todo lo que hace el Señor. Es para la vida, es para siempre. Fabián. Bien. A ver, los fariseos cuestionan el sábado, pero no la curación. Digo, porque esto no deja de ser llamativo, ¿sí? Fijarse en la cáscara y no fijarse en el corazón, en el contenido, en el carozo, en lo importante. Si tu respuesta así lo ratificara, Miguel, sería absolutamente insólito, ¿sí? Poner por encima de devolverle la visión a alguien que hasta aquí no la conocía y que mendigaba a poder tener la posibilidad de ver y dejarlo a un costado por el día que es cuestionado por el sábado. Es la curación, es el sábado lo cuestionado, es quien lo hizo. Entonces, por eso se entiende que lo van a cuestionar, hiciere lo que hiciere. ¿Cómo es esto, Miguel? Y el gran cuestionado siempre es el Señor, por supuesto. Es el motivo del odio, de la envidia. Es Él. Es la vida, porque ellos no son obreros de la vida, son obreros de la muerte. Mira, de alguna manera, he dicho en términos muy casi populares, Fabián, pero realmente parece que realmente tenemos derecho a decirlo, ¿no? Porque los argumentos de los fariseos, cuando invocan el sábado, no pueden... Mira, calcular la magnitud del hecho que produce el Señor. Le devuelve la vista a un ciego, y la vida también consecuentemente con la vista, al ciego. Bueno, el hecho es de una enorme trascendencia. Ahora, ¿qué pasa? Compararlo con aquello que invocan el argumento presuntamente religiosa y de respeto a la ley de Dios, y consiguiente cumplimiento. No, en sábado no se puede hacer nada. Ah, pero lo hizo el sábado entonces. No. No puede ser un hombre que obra según la voluntad de Dios porque viola el sábado. Entonces es un pecador. Entonces no sirve lo que hizo. Vos fíjate, digo en términos populares, Fabián, porque terminar llegando como conclusión a esta sarta de estupideces nos hacen ver que estos fariseos son más bien motivos de burla que de otra cosa. Porque vos no podés tomar en serio opiniones de este calibre, opiniones que francamente son prácticamente ridículas, ¿no es cierto? Pero es una burrada, diríamos. Pero sin duda que lo es. En pleno siglo XXI, este tipo de posturas, ¿están vigentes o han quedado felizmente caducas, han quedado atrás, Miguel? Porque uno te escuchaba con la atención que solemos tener para escucharte, con la alegría y el placer que lo hacemos, Miguel, y casi te interrumpíamos y decimos, pero este hombre está diciendo una burrada realmente. ¿Cómo vas a dejar a alguien ciego porque te vas a fijar en el almanaque si es jueves, si es viernes, si es sábado, si corresponde o no corresponde? Digo, pensar así hoy, siglo XXI, en medio casi, diríamos, es absolutamente inentendible. Y cae en su propio peso, por eso que evidentemente, ojo, Fabián, no queremos juzgar nosotros y lejos estamos de hacerlo y de nuestra intención, la calidad o jerarquía cultural de verdaderos rabinos y maestros de Israel. No es la intención nuestra, jamás lo ha sido, sino simplemente... No, está bien, pero si yo me estoy muriendo, Miguel, y vos estás al lado mío, digamos, no te vas a fijar en el almanaque... Pero lógico. ¿Entendés?
Por supuesto, y Esto está claro que no juzgamos a nadie, pero digo, por eso me enganché con esta parte, porque digo, repito, si vemos que alguien nos necesita y te vas a fijar en el almanaque, me parece que pierde sentido a eso que nos necesita. pero naturalmente, y tenemos tantos ejemplos, no hace mucho, la semana anterior que no pudimos hacerlo, el Evangelio de la Samaritana, recordás, Fabián, como también la samaritana, que no era una teóloga, que no era una mujer religiosamente preparada, sin embargo escuchaba con atención las palabras del Señor y terminó conviniendo y admitiendo que se trataba de un profeta, y lo primero que hizo fue dejar todo aquello que estaba haciendo, en este caso representado por el cántaro con el cual fue a buscar agua al pozo, y que sería la actividad que había desarrollado hasta entonces en función de una vida como hacemos conforme a la carne y la sangre. Y ahí se fue a dar testimonio a propósito de Jesús. Cómo esta gente simple de pronto calibra el momento importante, que es el encuentro con aquel con el cual se encuentra con uno la vida que desconocemos. Y a propósito también el samaritano, de aquel famoso episodio que tantas veces hemos comentado, y a propósito de lo que ahora decís vos. Este hombre vio a un hombre caído, tirado, asaltado, medio muerto. Y a la inversa de lo que habían hecho dos religiosos que habían pasado anteriormente y lo habían visto, se detuvo, lo curó, lo llevó a la hostería, cuidó de su vida, dejó todo lo que estaba haciendo. Primero la vida y después lo que le pasa a la vida. Y entonces aquí lo vamos a priorizar un sábado, que a su vez tiene un sentido que tampoco se le da el verdadero sentido cuando se entiende que día sábado no hacemos nada, a la manera en que no hacemos nada según la nada que hicieron estos fariseos hipócritas. El sábado es el día sagrado, sí señor, es el día del reposo. ¿Qué quiere decir eso? Es el día del reposo, de la vida. Entrar en el reposo de Dios, eso es lo que buscamos. Y entrar en el reposo de Dios es entrar en la plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida en nosotros se advierte cuando somos verdaderamente obreros de la vida y para la vida. Y el obrero de la vida aquí es Jesús. Le devuelve la vista al ciego, hace caminar al paralítico, resucita al muerto, expulsa a los demonios. Para eso vino, no para estar sentadito todo el sábado sin hacer nada. Vino a hacerlo todo el sábado para darle el verdadero sentido que tenía el sábado, el día de glorificar al Señor. Y todo lo que tenemos que ver en torno a este sentido que Dios, que en este caso, por ejemplo, muy puntual, le da Jesús a la ley de Moisés. Es el verdadero cumplidor de la ley aquí, Jesús. Sí, Fabio. A ver, no va a aparecer en forma explícita, pero ayúdanos a descubrir dónde va a aparecer el habitual el mensaje de Jesús: vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde está en este caso el vete, tu fe te ha salvado? Aunque no estuviera puesto explícitamente, Miguel. Sí. Mira, yo creo que la imagen final que leíste hoy en este pasaje, Fabián, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Eso es fe. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que lo vea? Soy yo. Y ahí se postra. Tu fe te ha salvado. Es el acto de fe superior ya. Lo ve. Definitivamente ve el que hizo todo en él. Y no lo veía antes, ¿eh? Vos fíjate que antes era ciego. Cuando Jesús estaba obrando en él para recuperarle la vista, él no lo veía. Y eso es propio del hombre de fe. Cree ahora lo que ha de ver después, en su cumplimiento. Y siguiendo los mismos pasos en este episodio, ve finalmente aquel que hizo todo en él, al que no conocía porque no lo veía. Y cuando lo ve, cree, como ha creído, y por eso ha sido objeto
del milagro por parte del Señor, ¿qué hace? Y el gesto lo manifiesta todo plenamente, la actitud que asume. Se postra delante de él, lo adora. Ahí está. ¿Había fe en este hombre? Sí. Dejó hacer en él lo que hizo Dios. Estaba en el camino también, porque lo vieron en el camino. Siempre es la fe la que nos salva, Fabián, Y hay no sé si hay tiempo, Fabián, vos te das cuenta, pero hay un pasaje muy lindo, el próximo domingo también, en la lectura neotestamentaria, que me parece hermoso, ¿no? Como para tenerlo muy en cuenta, muy sencillo, muy simple, pero que para nosotros es siempre, como lo es todas las veces que acudimos a la palabra del Señor, la palabra que realmente nos ilumina. Y si pudiéramos leerlo sería bueno, Fabián. Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Esto, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece a la carta a los Efesios, en su capítulo 5, versículos 8 al 14, y también forma parte de la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma, Miguel. Es hermoso, Cristo te iluminará. Él es la luz. La luz es la vida de todo hombre que viene a este mundo. La luz es la vida. ¿Somos hijos del día? Recordemos las palabras del Génesis. Separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Pero llama el día al día de la luz, no al día de las tinieblas, A la noche no. El que permanece en tinieblas no vive el día nuevo. El día nuevo es aquel que se despierta del sueño. Como si tomáramos al sueño, digamos, un equivalente del Señor en el sepulcro, durmiendo para despertar a la resurrección final y definitiva. Así nosotros también. Cuando despertemos de ese sueño en que estamos, dormidos en la noche de la ignorancia y el error, despertemos a la luz de la vida, la luz que viene a nosotros, la luz que es la vida de todo hombre que viene a este mundo. Ahí entonces la plenitud de esa misma luz nos iluminará y viviremos, sí, a la luz de la luz, como Dios hace, como Dios quiere, como es, Fabián. Muy bien, ha sido un gusto encontrarnos, reencontrarnos. Se hizo larga la espera, felizmente estamos juntos con nuestros hermanos oyentes de Radio Fe Latina nuevamente. Una frase, una palabra, un comentario, una consideración acerca de este tiempo, Miguel, que estamos transcurriendo, que estamos viviendo, como lo es el de la Cuaresma, para la despedida de hoy. A ver, ¿cómo tomamos este tiempo de Cuaresma? ¿Qué es este tiempo de Cuaresma? Eso que nos cuesta tanto. La síntesis como para llegar a la despedida de hoy, Miguel. Sí, siempre decimos, Fabián, que la Cuaresma es una penitencia jubilosa. Viste que siempre quedó un poquito el criterio de la penitencia cuaresmal. Pero esta Cuaresma es un tiempo hermoso, es un tiempo de plenitud en la meditación y sobre todo en ese escrutinio definitivo que tenemos que hacer nosotros, ese escrutinio interior del estado en el cual nos encontramos en el camino que estamos desarrollando, siguiendo al Señor de la vida, al Señor de la luz. Seamos sinceros y honestos con nosotros mismos, a la luz de Dios, a la luz de la oración, del diálogo con nuestro Dios. Vamos a aprovechar este tiempo cuaresmal
plenamente, es hermoso. Y fíjate cómo nos guían estos evangelios que vamos leyendo y vamos a seguir haciendo, Dios mediante, en el curso de esta Cuaresma, para llegar a esa Pascua jubilosa, ¿no es cierto? A ese paso hacia la plenitud de esa vida, que es la culminación y consumación de esta verdadera vida cuaresmal. Muy bien, hace un gusto encontrarnos, luego de esta espera, te extrañamos, extrañamos esta radio Felatina, extrañamos el contacto contigo, con Silvia Patricia, al fin llegó el momento, nos pudimos una vez más encontrar a la luz de la palabra, y ella es la que en definitiva nos reúna y que le da sentido a este tiempo, a este espacio. Que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga, a ustedes, Miguel, a nuestros hermanos oyentes, y si el cielo del cielo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Felatina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Hasta siempre, Fabián, hasta el próximo entonces domingo también, como de costumbre, y que pases bien vos y toda tu gente, que Dios los bendiga, y nos encontraremos siempre, siempre, a la luz del Señor. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.